las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Y se dijo que estas ecuaciones especialmente se les aplica el momento que las ondas empiezan a viajar en los medios de transmisión. Estábamos analizando, o acabamos de analizar mejor, lo que era el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Estábamos analizando de esta manera, que teníamos tres inecuaciones, ¿no? La una, en la cual comparábamos que la conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad es menor a 1/100. En ese caso se considera que el material está trabajando como un dieléctrico. Y si es mayor que 100, en cambio, trabaja como un conductor. Si se encuentra dentro de los rangos de 1/100 y 100, el material va a trabajar como un cuasiconductor. Entonces, a partir de la forma de trabajar de estos materiales, se debe analizar la constante de propagación K. Y esa constante de propagación la debemos obtener cuando trabaja como un dieléctrico, cuando trabaja como un conductor o cuando trabaja como un cuasiconductor. Lo más empleado es las dos primeras, es decir, cuando el material se comporta como un dieléctrico y cuando se puede comportar como un conductor. Y vamos a calcular entonces la constante de propagación. Para eso empleamos las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Y aparte de eso, recuerden que habíamos indicado que esta identidad vectorial la vamos a ir aplicando muchas veces en el transcurso de esta asignatura para obtener las diferentes ecuaciones o fórmulas de cada uno de los parámetros del electromagnetismo. Esta misma identidad vectorial ya lo empleamos al inicio del estudio de la electrodinámica, cuando queríamos demostrar que el campo eléctrico y el campo magnético son o cumplen con la ecuación de la onda. Es el rotacional de un vector. Es igual al gradiente de la divergencia del vector y menos el laplaciano del vector. Pero nosotros lo vamos a realizar ahora con el equivalente. Recuerdan ustedes que ya demostramos también este operador Nabla o el operador del, como lo quieran ustedes denominar. Este operador es de equivalente J, que es de la parte imaginaria, y multiplicado por la constante de propagación K. Donde veamos el operador Nabla, reemplazamos por J por K. Fíjense, entonces le reemplazamos, ¿no? Lo que les había indicado, el operador Nabla es J por K, o sea, J por la constante de propagación, producto cruz con J por K, producto cruz con el vector A. Esto es igual a J por K, que multiplica a J por K, o producto punto entre estos dos vectores, ¿no? El producto punto entre el vector JK
con A. Y menos el laplaciano es igual al producto punto del mismo vector. Entonces JK, producto punto con JK y multiplicado por A. Fíjese, entonces ya tenemos, en vez del operador nabla, la constante K, que es lo que se quiere encontrar el valor. Vamos a recordar algunas identidades, ¿no? Aplicando esta identidad a la ecuación de Faraday en el dominio de la frecuencia. ¿Recuerdan el dominio de la frecuencia, ¿no? La ecuación de Faraday. Esta era la ecuación de Faraday. O si ustedes le quitan el JK, el rotacional del campo eléctrico, es igual a JW, permeabilidad por intensidad de campo. A esta expresión le vamos a aplicar esta identidad. Y por lo tanto, fíjense que tengo A y aquí tengo E. Cruz, cruz, J, K y JK. Es decir que debo multiplicar a la izquierda, mejor dicho, debo obtener el rotacional a la izquierda y a la derecha de estos vectores por JK. Es lo que vamos a hacer, fíjese. Entonces sacamos el rotacional el lado izquierdo y el lado derecho, recordando eso sí siempre que este operador es lineal y por lo tanto se puede realizar alguna de las operaciones o el empleo de algunas leyes, ¿no? Como la conmutativa, la asociativa, la distributiva. Obteniendo el producto cruz en el lado izquierdo y el lado derecho, nos fijamos aquí que se puede realizar la ley distributiva. J por J, ¿sí? Dicen acá. Podemos hacer la ley distributiva o aplicar esta expresión. Tengo J, J, cruz, cruz, JK, JK. Y en vez del campo eléctrico, en la ecuación teníamos A. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Sería JK, que multiplica a JK, producto punto con el campo eléctrico, menos J por K, producto punto con J por K, por el campo eléctrico. Vamos a reemplazarle en esa ecuación. Fíjese. ¿Ya? Y esto es igual a J, la permeabilidad W, JK cruz H. Pero este JK cruz H es la ecuación de Ampère. Se reemplazan las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Recuerden que esta es la ecuación de Gauss y la de acá es la ecuación de Ampère. Vamos a reemplazar en cada una de ellas su equivalente. J por K, esto es igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad menos JK por el campo eléctrico. Esto es igual a J permeabilidad por W. Y aquí le aplicamos o reemplazamos la ecuación de Faraday. La ecuación de Ampère. La ecuación de Ampère es igual a J o la densidad superficial de corriente menos J, frecuencia angular, permitividad y por el campo eléctrico. Sí. Recuerden que esta es una onda electromagnética que está viajando y que el medio que estamos considerando es un medio que no tiene fuentes externas. Eso quiere decir que la densidad volumétrica de carga es igual a 0. Entonces la densidad volumétrica de carga va a ser igual a 0 y también podemos aplicar aquí la ley de Ohm para cargas puntuales. Entonces la densidad volumétrica de carga, la densidad superficial de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. La densidad volumétrica de carga es igual a 0 menos JK producto punto con JK campo eléctrico
J mu W, y en vez de la densidad superficial de corriente, le colocamos el equivalente según la ley de Ohm, conductividad por campo eléctrico. Podemos sacar fuera del paréntesis el campo eléctrico, o si ustedes quieren podemos sacar fuera del paréntesis mu por la permitividad y por el campo eléctrico. Una vez que le hacemos que esto sea igual a 0, el producto punto va a ser el módulo del primer vector, que es k, por el módulo del segundo vector, que también es k, por el coseno del ángulo que forma. El ángulo que forman los dos vectores es 0 grados porque está el uno sobre el otro. El coseno de 0 es igual a 1 y tendríamos k al cuadrado como módulo. J por j es igual a menos 1. Con este menos se daría más. Entonces tendríamos k al cuadrado por el campo eléctrico. Entonces k al cuadrado por el campo eléctrico, esto es igual a J mu W, la conductividad, menos J, frecuencia angular por la permitividad por el campo eléctrico. Podemos eliminar el campo eléctrico porque tenemos tanto a la izquierda como a la derecha. Y hemos encontrado el valor de K, perdón. K al cuadrado es igual J mu por W, sigma menos J, omega, épsilon, permitividad. Pero ahí no le podemos dejar. Debemos llevarle a la relación de la conductividad sobre la frecuencia angular y por el campo eléctrico. Debemos llegar a esta relación, porque esta relación nos indica cuál es el comportamiento del material como conductor, dieléctrico o cuasiconductor. Pues debemos trabajar aquí. Eso quiere decir que fuera debería sacar la frecuencia angular por el campo eléctrico. Y si quiero, puedo sacar J, W por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces vamos a sacar de factor común. Fíjese. Podemos hacer eso o más fácil de haber hecho lo anterior, ¿no? Es decir, sacar factor común J, mu, por la permitividad. Pero bueno, aquí hemos realizado la propiedad distributiva. J por J es menos 1, se nos hace más mu por épsilon y frecuencia angular al cuadrado. Sacamos de factor común frecuencia angular al cuadrado. Sacamos de factor común mu por épsilon, W, frecuencia angular al cuadrado. Eso es igual. Como sacamos todo esto de factor común, 1. Y dividido la mu, que está sacada de factor común, W también está de factor común, y le debemos dividir entonces para J, frecuencia angular por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces ustedes fíjense que bueno, ustedes lo pueden realizar ya también en su casa. Este trabajo de aquí, que lo que nos dicen es vamos a sacar factor común mu por el campo eléctrico, pero por la permitividad y por la frecuencia angular al cuadrado. Al sacarle eso de factor común, en el interior deberíamos tener J, vámonos mu, ustedes quieren, frecuencia angular, la conductividad, y todo esto le debemos dividir para lo que sacamos del factor común. Mu por épsilon sobre W al cuadrado. Como sacamos todo esto, va a ser igual a 1, más 1.
eliminamos mu, w, y tenemos lo que está dentro, ¿sí? Y aquí obtenemos lo que está dentro de este paréntesis. Mu epsilon w cuadrado, que multiplica J, la conductividad sobre la permitividad por la frecuencia angular más 1. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer un poco, porque es un poquito teórico, ¿no? Pero lo que estamos es obteniendo el mecanismo para obtener las constantes de propagación. Y la constante K es la raíz de W o la raíz de mu por epsilon 1 menos J, la conductividad, frecuencia angular por el campo. Aquí es más, pero no es menos, ¿no? Aquí es más. Tenemos que corregirle, aquí es más. Es más, ¿ya? Correcto. Ya. Ahora sí, si esta es la fórmula, cuando el material se comporta como un cuasiconductor, es esta fórmula. A partir de aquí, vamos a hacer el análisis. ¿Cuál es el valor de esta constante K cuando trabaja como un dieléctrico? Y también el valor de esa constante cuando trabaja como un material conductor. Es constante de propagación para un dieléctrico. Recordemos que se había colocado que la conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad es mucho menor que 1 sobre 100. El valor de la constante K. Este es un valor menor a 1. Por lo tanto, dentro de este paréntesis, se puede trabajar con el binomio de Newton. Ustedes ya lo estudiaron, lo trabajaron en la parte de matemáticas, cálculo de una variable, cálculo de varias variables. Lo que es el binomio de Newton. ¿Cómo es el desarrollo del binomio de Newton? Lo vamos a colocar aquí. Fíjese. Esta es la expansión de A, que sería este, ¿no? A más X elevado a la N. Si N es un número entero positivo, este es un número entero, es un número positivo, ¿no? ¿Cómo se muestra a continuación? Fíjense a qué es igual. Es A a la N o 1 a la 1 medio, que va a ser 1, más N por A la N menos 1. ¿Cuál es? N sería 2 ahora, por A es 1, elevado a la N menos 2, 2 menos 1 es 1, y multiplicado por X, multiplicado por J, por la conductividad, frecuencia angular por la permitividad, más el N multiplica N menos 1, entonces el siguiente sería 3, 2 menos 1 es 1, por lo tanto tendríamos aquí 3 y multiplicado por 2 factorial. ¿Recuerdan cuál es el 2 factorial? El 2 factorial es 1 y por 2 elevado a la N menos 2. El N menos 2 es es 1, perdón. Si aquí tenemos que N es 2. Perdón, N es igual a 2. 2 menos 2 es 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1 y X al cuadrado. Y así tendríamos más el siguiente término, más y así sucesivamente, ¿no? Como este término es mucho menor que 1 sobre 100.
Pues prácticamente a medida que va subiendo el exponente de x, que es el segundo término, prácticamente se va eliminando, o mejor dicho, el valor va siendo más pequeño, de tal manera que casi no influye en el resultado final. Por eso es que de este desarrollo de Newton podemos tomar los tres primeros términos, nada más. Fíjense, vamos a tomar los tres primeros términos. 1 más el 1/2 que salía, ¿no? ¿Sí? Aquí salía 1/2. 1 más 1/2. ¿Ya? dj por la conductividad, frecuencia angular, por la permitida, menos el 1/8, j por la conductividad, frecuencia angular, permitividad al cuadrado, y más algunos otros términos. Entonces ya no les tomamos en cuenta porque recuerden que habíamos indicado que este término es mucho menor que 1. Y vamos a trabajar aquí solo con los tres términos. ¿Sí? Con los tres términos. 1 más j, conductividad, 2, frecuencia angular. Y aquí tendríamos que le vaya al cuadrado. J al cuadrado es menos 1, con este menos se me hace más. Conductividad al cuadrado, frecuencia angular al cuadrado, o la permitividad al cuadrado, y por 8, que es el 8 que viene de aquí. ¿Recuerdan? Bueno, ya. Y por lo tanto K es igual a W por la raíz de mi por epsilon, y multiplicado por este término. Y ese término ya lo hemos visto acá, que es la parte real. 1 más conductividad al cuadrado sobre 8, frecuencia angular epsilon, al cuadrado, más J, la conductividad sobre 2, frecuencia angular por la permitividad. También habíamos puesto que la constante de propagación era un número complejo, parte real y parte imaginaria. A la parte real le habíamos puesto como beta y a la parte imaginaria como alfa. Y beta se denominaba la constante de fase, mientras que alfa se la denominaba a la atenuación que sufría la onda electromagnética. Entonces separamos en parte real y en parte imaginaria, multiplicando por W. Podemos eliminar aquí W con W, e inclusive podríamos ingresar esta permitividad dentro de la raíz como permitividad al cuadrado. Fíjense. Eliminamos la permitividad y tenemos de esta manera ahora la constante de propagación para un material dieléctrico, ¿no? W por la raíz de mu por epsilon, 1 más la conductividad al cuadrado, 8 frecuencia angular, permitividad al cuadrado, más J, 1 sobre 1/2 de la conductividad y por la raíz de mu por epsilon. Pero también, esto de aquí, la podríamos reemplazar por la impedancia del medio de transmisión. Pero vamos a dejarle solo en la raíz de mu por epsilon. K era igual parte real y parte imaginaria. La parte real es igual a beta. Beta es igual a W por la raíz de mu por epsilon, 1 más frecuencia angular, perdón, conductividad al cuadrado, 8 frecuencia angular por la permitividad. Y beta va a ser esto. Pero mi alfa va a ser esto. Alfa, que es la atenuación, es igual a 1 sobre 2 por la conductividad por la raíz de mu por epsilon. Pero en vez de mu por epsilon, la raíz de mu por epsilon lo podemos poner como la impedancia. Tendríamos que alfa es igual a la conductividad por la impedancia del medio sobre 2. Fíjense, entonces ya hemos obtenido la constante de propagación
en un medio de transmisión dieléctrico. La constante de propagación es la que tenemos aquí, ¿no? Esta de aquí o la de acá. ¿Alguna pregunta de cómo se obtuvo la constante de propagación? Fíjese que estamos repasando nada más que conceptos que habíamos estudiado, ¿no? Aquí habíamos repasado y ustedes estudiaron en otras asignaturas. Otro de los elementos importantes que se debe calcular dentro de un medio es la impedancia que presenta. ¿Por qué se debe calcular la impedancia de estos medios de transmisión? Porque recuerdan ustedes en el teorema de máxima transferencia de potencia, para que una carga o un elemento consuma la mayor cantidad de potencia, la impedancia de la carga debe ser igual a la impedancia de la línea. Entonces también deberíamos conocer o saber de qué manera calcular la impedancia del medio de transmisión. Por ponerles un ejemplo, el aire. Y hemos visto que la impedancia del medio de transmisión del aire es igual a 120 pi o 377 ohmios. Por lo tanto, para que toda la energía que esté en el aire pueda ser captada por una antena, esta antena debe tener una impedancia de 377 ohmios para que esté acoplado al aire y la energía que llega del aire sea captada por la antena. Para lo que es la impedancia, recordamos que la impedancia relacionaba el módulo del campo eléctrico con el módulo del campo magnético. Pero también se había dicho que estas ondas electromagnéticas son transversales, es decir, que son perpendiculares entre sí los campos y estos a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación, como está colocado aquí. Hacemos el producto cruz, K por el campo eléctrico. Fíjense, vamos a hacer K por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, K por el campo eléctrico. ¿Sí? Ya. El producto cruz entre estos vectores. Recuerden que estos dos vectores son transversales y por lo tanto forman 90 grados. ¿Sí? Son ángulos rectos. Como necesitamos los módulos, vamos a obtener el módulo en la parte izquierda y el módulo en la parte derecha. Para un producto cruz, el módulo es igual módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el seno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forman K con el campo eléctrico? 90 grados, ¿no? Recuerden ustedes que aquí está el gráfico. Iba a ser más 90 grados. ¿Por qué? Porque está en sentido antihorario, ¿no? Desde K nos vamos a mover hasta E, que es el campo eléctrico. Por lo tanto, aquí nos estamos moviendo 90 grados, ¿no? Positivos. Ya. Sacamos el módulo. Podemos eliminar J primero y el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman. Esto es igual mu por la permitividad y por la intensidad de campo magnético. Seno de 90 es igual a 1.
Y lo que debemos racionar es K sobre H, perdón, E sobre H, es decir, H le vamos a pasar al lado izquierdo y K al lado derecho. E sobre H es igual mu por la conductividad y por K. Y esta es la fórmula de la impedancia. Para cualquier medio de transmisión, fíjense que aquí todavía no estamos aplicando si el material es un conductor, si el material es un dieléctrico, sino que hemos obtenido este valor de las ecuaciones de Maxwell. Pues, esto es igual a la impedancia del medio de transmisión. ¿Ya? Es la impedancia del medio de transmisión. Veamos ahora qué sucede para un dieléctrico. Un dieléctrico sin pérdidas significa que la parte imaginaria de este material es igual a 0. Recuerden que se había indicado para un dieléctrico que no tiene pérdidas, la conductividad es igual a 0. Si la conductividad es igual a 0, alfa es 0. Y beta es solo este valor de aquí. Como la conductividad es 0, se eliminaría el segundo término y beta solo tendríamos que es igual a W por la raíz de mu por epsilon. Un dieléctrico que no tiene pérdidas es el aire. Entonces podríamos calcular la impedancia que presente el aire. Entonces para un medio dieléctrico sin pérdidas la conductividad es igual a 0. Esta es la constante de propagación y se eliminaría parte imaginaria y el segundo término de la parte real. Esta es la constante de propagación para un medio que no tiene pérdidas. Y ustedes van a ver que ya cuando trabajen en la parte de antenas, de propagación, de líneas de transmisión, que la velocidad se había definido 1 sobre la raíz de mu por epsilon. Eso quiere decir que mu por epsilon es la raíz. Esto es igual a 1 sobre la velocidad. Pues también podrían tener ustedes que K es igual a la constante, a la frecuencia angular dividido para la velocidad. Y si es en el vacío, frecuencia angular dividido para la velocidad de la luz. K es igual a beta, ya que alfa es igual a 0. Y calcularíamos la impedancia. Recuerden que la impedancia era igual a la permeabilidad W sobre K. Pero para este dieléctrico sin pérdidas, K es igual a W por la raíz de mu por epsilon. Eliminamos W y ingresamos la permeabilidad dentro del material. Eliminamos una permeabilidad. Y otra vez llegamos a esta ecuación que le habíamos puesto inicialmente. Que la impedancia del medio de transmisión del dieléctrico sin pérdidas es igual a la raíz de mu sobre la permitividad. Y si hacemos el caso específico del aire, la impedancia del aire sería igual a la raíz de mu sub 0 sobre epsilon 0, o la raíz de 4pi por 10 a la menos 7 sobre 8.85 por 10 a la menos 12.
Aquí nuevamente estamos recordando lo que ya había puesto inicialmente, que la raíz de W de mu por eso es igual a 1 sobre la velocidad, y tenemos que beta es igual a W sobre, pero también la frecuencia angular es 2pi por f y sobre la velocidad. Y aquí tenemos otra relación que nos va a permitir calcular y obtener la fórmula más empleada de la constante de fase. Esto es equivalente a 1 sobre la longitud de onda. Porque la longitud de onda es la velocidad sobre la frecuencia. Esa es la longitud de onda, ¿no? Velocidad sobre frecuencia. De tal manera que esto se va a transformar en 2pi sobre la longitud de onda. Que es la ecuación más conocida y más empleada en la parte del electromagnetismo, en la propagación, e inclusive esto es empleada en electrónica, en la asignatura de electrónica o de física para electrónica, cuando estudian el comportamiento de los materiales en la mecánica cuántica. ¿Sí? Esto estaba definido no con beta, sino con K. Pero estamos viendo que K es igual a beta, ¿no? Es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Y en mecánica cuántica a esto le llaman el número de onda. Pues ya vemos de dónde salen esas ecuaciones. Uno de los dieléctricos más empleados para la transmisión de ondas electromagnéticas es el aire y el vacío. El vacío se lo emplea el momento que una onda electromagnética es enviada hacia el espacio, en lo que son las comunicaciones satelitales. Pues en una comunicación satelital, la señal llega hasta la atmósfera y luego sale de la atmósfera. Hasta llegar a la atmósfera, tiene aire como dieléctrico y luego tiene el vacío. Si consideramos el vacío, la impedancia sería igual a la raíz de mu 0 epsilon 0. López había indicado que esto es igual a 120 pi. Estos 120 pi ya lo habíamos obtenido analizando las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo. Y ahora llegamos al mismo resultado, pero trabajando en las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Fíjese. Pues hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado la constante de propagación para un dieléctrico, la impedancia de un dieléctrico que no tiene pérdidas, y también deberíamos entonces analizar cuál es la impedancia para un dieléctrico que tiene pérdidas, o un dieléctrico reactivo se denomina. Entonces vamos a determinar la constante de propagación para un medio reactivo, es decir, que tiene una reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva. Entonces veamos a qué es igual, porque esta ecuación de aquí, esta de aquí es general. La impedancia es igual mu por W sobre K, porque ahí no pusimos ninguna restricción, si es eléctrico, si es conductor, cuasi conductor, si es un medio sin pérdida, si es un medio reactivo, nada, ¿no? Sí, ese es el valor general que se tiene para ese elemento. Entonces, veamos, constante de propagación para un medio reactivo. Vamos a trabajar
con la constante o con la ecuación de Ampere. Ahora, ¿por qué trabajamos con la ecuación de Ampere? Porque el momento que trabajamos con la ecuación de Gauss, tanto de la parte magnética como eléctrica va a ser igual a cero. Y al inicio, cuando trabajamos con la ecuación de Faraday, nos dio como resultado la impedancia, que era igual a mu por W sobre K. Y ahora, en cambio, vamos a emplear para un medio reactivo la ecuación de Ampere. Nuevamente, fíjense ahora, es K cruz H. Entonces me voy a ir al gráfico, porque vamos a calcular también el módulo. Pero ahora es K cruz H. Me debo mover desde K, girar y llegar acá. ¿Qué ángulo formaría K con H? Porque recuerden que va a estar el módulo. ¿Qué ángulo está formando la constante K con el vector H? 180. 180, seguro. 90, Inge. 90. Ya, alguien. En el sentido que está ahí sería 270. 270, ¿no? Fíjense que es 270. ¿Por qué razón es 270? Bueno, ya le borré. Por esta, fijémonos. Aquí está K. Y esto es H. Le voy a poner así. Sin tomar en cuenta ¿no? Que estaría acá. Si me muevo de aquí hasta llegar acá, ¿cuánto es? Hasta llegar a este punto. 180. 180. 180. Y todavía me falta girar esto más. Por lo tanto, ¿qué ángulo están formando? La constante K y el vector H. 270. Es 180 más 90, 270 grados. Positivos. O si ustedes quieren irse en este sentido, sería menos 90 grados, porque estamos en sentido horario, ¿no? Recuerdan que en sentido horario los ángulos son negativos y en sentido antihorario los ángulos son positivos. Entonces eso nada más recordar porque es lo que vamos a aplicar para obtener la impedancia de un medio reactivo. Sacamos reemplazamos primero, aquí podemos reemplazar por la ley de Ohm, J por el campo eléctrico, densidad superficial de corriente, es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Sacamos de factor común el campo eléctrico. Y ahora sí sacamos los módulos. Módulo del lado izquierdo, J, K, por H y por el seno del ángulo que forma. Ya me dijeron que formaba 270 grados. Y esto va a ser igual a la conductividad menos J, W por el campo eléctrico. ¿Cuánto vale el seno de 270? Parece que están dormidos, vamos a hacerles despertar, dice. -1. Menos 1. Ese es menos 1. Menos J, K por H. Y recuerden que la impedancia es el campo eléctrico o el módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético. Entonces, ya podríamos aquí despejar para calcular este valor, ¿sí? Pero este menos J le pasaría a dividir. Menos J pasa al numerador con más J.
Hacemos la ley distributiva, J conductividad, menos J al cuadrado, que es menos 1, con este menos más, W por la permitividad y por el campo eléctrico. Fíjense. Ahora sí, es el E sobre H. Este debería pasar al lado derecho. Si está multiplicando va a dividir y este paréntesis que está multiplicando va a bajar a dividir. ¿Sí? Pero bueno, aquí, primero como estamos trabajando como dieléctricos, ¿no? La respuesta va a ser la misma. Como estamos trabajando como dieléctricos, simplemente sacamos de factor común frecuencia angular por la permitividad. Y determinamos E sobre H es igual a K sobre frecuencia angular por la permitividad 1 más J conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad. Como en el denominador está la parte imaginaria, se debe racionalizar, es decir, poner parte imaginaria en el numerador. Y para eso se multiplica por el conjugado. Multiplicamos por el conjugado. Y la impedancia va a ser igual a K, que multiplica 1 menos J, la conductividad por la permitividad y el campo eléctrico, frecuencia angular por la permitividad, y esto es 1 menos este al cuadrado. Pero como estamos teniendo J al cuadrado, eso es menos 1. Fíjense, es 1 menos este al cuadrado. Como J al cuadrado es menos 1, menos con menos me va a dar más. Como estamos calculando para un medio reactivo, vamos a hacer un medio reactivo dieléctrico, ¿no? La conductividad sobre la permitividad es mucho menor que 1 sobre 100. Y prácticamente si tenemos aquí, le dejamos 1 sobre 100, y a este le elevamos al cuadrado, esto es igual a 1 sobre 10.000. O lo que es lo mismo, esto es igual a 1 por 10 a la menos 4. Y si a este denominador que está aquí, solo vámonos la parte que nos interesa, ¿no? Aquí, en el paréntesis nada más. Tendría 1 más el 1 por 10 a la menos 4, como mínimo, ¿no? Tendría, por lo tanto, 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces, y esto prácticamente es igual a 1. ¿Sí? Eso quiere decir que le podemos obviar este término de aquí. Y por lo tanto, la impedancia va a ser igual K sobre frecuencia angular por el campo eléctrico y que multiplica 1 menos J por la conductividad y dividido para la frecuencia angular por la permitividad. Fíjese. Esta es la impedancia para un medio reactivo. Recuerden que estábamos trabajando con módulos, pues el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. K es el módulo. ¿Qué horas tienen, por favor? 4:56. Ya. Entonces vamos a descansar hasta las 5:02 y regresamos para ver la constante de propagación para conductores. Esto es solo teórico. Ya vamos a aplicar los conceptos de estas fórmulas que acabamos de obtener en ejercicios, ¿no?
Pues vamos a descansar.
Ya, entonces vamos a continuar con este estudio de la constante de propagación. Ya hemos obtenido para dos medios de transmisión, ¿verdad? Cuando se comporta como cuasiconductor, que es la primera ecuación que habíamos obtenido. Y acabamos de obtener la constante de propagación para un medio dieléctrico. Y además, la impedancia para un medio dieléctrico que no tiene pérdidas, para un medio dieléctrico reactivo, ¿no? Vamos ahora a hacer el análisis para el comportamiento del material como un conductor. De igual manera vamos a obtener la constante de propagación y también la impedancia de este material. Este medio de transmisión es muy importante porque cuando trabajamos con antenas, tenemos dos medios. El aire, que es un dieléctrico, que ya sabemos cómo calcular la impedancia, la constante de propagación también que está en el aire, y luego ese material ingresa a la antena. ¿Cómo ingresa a la antena esa energía? Es lo que vamos a ver a continuación, que se denomina la profundidad de penetración de la señal en un medio. Y para eso debemos calcular primero la constante de propagación. Otro elemento importante que de aquí se desprende es la resistencia que presenta el elemento conductor al paso de las ondas electromagnéticas a través de él. Y esta impedancia de la impedancia, la parte real, es la que se toma para calcular el rendimiento que tiene una antena. Entonces, ya cuando lleguen ustedes a séptimo nivel, que de aquí a un año, máximo año y medio, ¿no? Y ya para esas épocas vamos a estar, creo que ya en forma presencial. Vamos a recordar esto, lo que les estoy indicando a ustedes, cómo calcular la resistencia de un material conductor. Vemos, esta es la constante de propagación que se había obtenido para cualquier tipo de material o para el material cuasiconductor. Si la constante de propagación si la conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad es mayor que 100 o mucho mayor que 100, prácticamente estaríamos diciendo, si yo tengo aquí 1 y le sumo 100, 110, prácticamente si sacamos el módulo, ¿no? Fijémonos lo que va a ocurrir aquí. Quiero sacar el módulo de esto. El módulo es igual a la raíz de 1 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad, y esto elevado al cuadrado. Fíjense, si estamos con esta condición de la conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad es mucho mayor que 100, estaríamos sacando tal vez la raíz, fíjense ustedes, de 1 y más 10 a la cuarta, porque esto es 10.000. Si sacamos la raíz, ¿a qué será igual? A ver, saquemos la raíz de 10.000 más 1 y le sacamos la raíz. 100. 100.004999. Ya. Es 100
punto 004, ¿no? 0, 0, 4, y aquí le ponemos el 9. Entonces, prácticamente podríamos decir que esto es igual a 100. Eso quiere decir que nuestra constante de propagación K al cuadrado simplemente le podemos colocar como W cuadrado por la permitividad multiplicado, ¿no? Y J, la conductividad sobre la frecuencia angular o la permitividad. ¿Sí? Porque vemos que este valor es mucho mayor que 1 y prácticamente me va a dar, si vale, si es 100, nos da 100 mismo, ¿no? Si es 1000, nos va a dar 1000. Entonces, esa condición es la que nos va a permitir tener la constante de propagación para medios conductores. Fíjese, entonces ya demostramos y le dejamos de esta manera. Ahora tenemos que sacar la raíz. Alguien va a decir, pero ¿por qué no eliminamos W con W? Porque dejémosle de esa manera y saquemos la raíz nada más. Fíjese, vamos a sacar la raíz de esto. Tenemos aquí una parte real y una parte imaginaria de la raíz. De esto no hay problema. Sacar la raíz de la parte real no hay ningún inconveniente. Sacar la raíz de esta parte imaginaria. Yo quiero que ustedes me digan a qué es igual. Fíjese, ya tengo la constante K, la saco la raíz de la parte real y la raíz de la parte imaginaria. ¿Quién me dice a qué es igual la raíz de J? Es el número imaginario, ¿no? A ver. Opiniones de parte de ustedes. A ver, opiniones. ¿Cuánto vale la raíz de J? Por lo menos dos valores. Ahí vamos a preguntarle. A ver, es que el primero de la lista dice que está aquí en ese señor Mateo Llerena. ¿A qué es igual la raíz de J? Dije, Sí. ¿Cuánto es la raíz de J? K sobre raíz de... ¿Eso me está pidiendo que reemplace? No. Lo que estoy pidiendo es cuánto vale la raíz de J. J es menos 1, ¿no? ¿Cuánto será la raíz de J? ¿Y? ¿Cuánto? No digan, ¿cuánto sería la raíz de J? Dígame usted. ¿Y? Pi, ya, pi. No, ¿y? Y, ya, pues, es que esto sí. O bueno, si usted quiere, le ponemos la raíz de I, que es la parte imaginaria. ¿Cuánto vale eso? A ver si Menos 1. menos 1, ya, no hay problema, dejémosle aquí. Deme un número. 7. 7, a ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Señor Franklin Sailema. ¿Cuánto es la raíz de I? Ya su compañero nos dio y nos dijo que es igual a menos 1. Señor Frank Sailema,
Sí. Y este es raíz cuarta de menos 1, me dice. La raíz de i. Ah, perdón, de menos 1, perdón, de menos 1. Sí. La raíz cuarta de menos 1, me dice. Ya, un número. El 1. El señor Anthony Cuello, que está bajito nada más. Dígame qué es la raíz de i. Yo igual digo, Inge, que es raíz cuarta de menos 1. La raíz cuarta de menos 1. Vamos, una tercera opinión necesito. A ver, deme un número, señor Cuello. El 20. El 20. Vamos a buscar el 20. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20. El señor Brian de la Cruz. Sí, Inge, también pienso que es raíz cuarta de menos 1. Raíz cuarta de menos 1, ya. Va a dejar de compartir y voy a ver, a preguntarles. ¿Quién me dice que no es raíz cuarta de menos 1? Tengo que sean que 25, 15 estudiantes no están en clases, ¿no? Ya voy a tomarles lista. A ver, ¿quién me dice que no es algo diferente a raíz cuarta de menos 1? Dije, yo encontré, buscando encontré que dice que raíz de i es igual a más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 más i por raíz cuadrada de 2 sobre 2. No sé si está en Ya, correcto. Esa es la raíz de i. Entonces ya vamos a ver de dónde sale esto, raíz de i. Me parece que se han desconectado algunos compañeros, ya voy a tomarles lista, a ver qué pasó. Entonces la raíz de i es igual a la raíz de 2 sobre 2 más j o i, bueno, raíz de j o raíz de i, no sé cómo es más j raíz de 2 sobre 2. Al cuadro, ¿De dónde sale esto? Vamos a ver a por lo que continuación. 2AB Porque, debe ser igual. fíjese, lo tenemos de esta manera. Y obtenemos que A es Este igual es el a eje más real menos por la raíz de 2 dividido por 2. y este es el eje imaginario. Y tenemos aquí OJ. Y a esto le podemos, y a este valor de J le podemos transformar en coordenadas polares. Esto es igual a 1 y con el ángulo que forma que es 90 grados. Y aquí pueden recordar ustedes, o van a recordar ustedes, cuando trabajaban en números complejos. Un teorema. El teorema de Moivre. Pues vamos a recordar esta parte de aquí. Fíjese lo que le pusimos, ¿no? Parte real y parte imaginaria. ¿Esto es I o es J, como ustedes lo quieran poner? Le podemos pasar J en función de coordenadas polares. 1 por la raíz, por 90 grados. ¿Por qué? Si para pasarle a rectangular, esto es 1 por el coseno de 90 y más J por el seno de 90. El coseno de 90 es 0 y se elimina la parte real, más J seno de 90. Seno de 90 es 1 y nos queda que es J. Entonces, en base a esto, sí podemos obtener lo que dijo su compañero. Sacar la raíz. Y para sacar la raíz de un número complejo o de un número polar,
Se trabaja de la siguiente manera. Se obtiene la raíz del módulo y el ángulo se le divide para el índice de la raíz. Como es raíz cuadrada, al 90 tendríamos que dividirle para 2. La raíz de j es igual la raíz cuadrada de 1, que es 1, y el ángulo le dividimos para 2, 45 grados. Al transformarle esto en coordenadas rectangulares, parte real y parte imaginaria, esto es igual a 1 por el coseno de 45 grados, más j por el seno de 45 grados. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2. ¿Entendí de dónde salió ese valor, por favor? Sí. Ya. Entonces tenemos, fíjese, entonces 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2 si le racionalizamos, más j, 1 sobre raíz de 2. Inge, ¿y por qué en algunos casos le ponen A más BI, por ejemplo? ¿En dónde? Aquí. Igual en la raíz de J, ajá. Claro, es que la raíz de j es eso, fíjese. Aquí le pongo la raíz de j. Esa raíz de j debe ser igual a, que es un número real, y más j es un número, jb, que es un número complejo. Este raíz de 2 sobre 2 es a. Y el 1 sobre raíz de 2 para el caso que estamos es b. ¿Sí? Le estoy indicando que es un número complejo, ¿no? Para cuando es 90 grados, aquí se coincide que a es igual a b. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tenemos menos i? Tendríamos, o menos j. El ángulo ya no es 90 grados, el ángulo es 270 grados. Y tendríamos que ponerle 1. Y el ángulo de 270 grados le dividimos para 2 y nos da constado 135 grados, ¿no? Ya. ¿Entendido entonces por qué si le ponen que la raíz de j es a más jb? Es una parte imaginaria, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos la que es igual a raíz. Y le vamos a reemplazar aquí. Perdón, acá, ¿no? Aquí. Esto es igual a la raíz de la conductividad, frecuencia angular, por la permeabilidad. Y la raíz de j es, paréntesis, pondríamos 1 sobre raíz de 2, más j, 1 sobre raíz de 2. Y este raíz de 2 podemos ingresarle dentro de la raíz. De esta manera. Esta es la constante K. La constante K tenía una parte real y una parte imaginaria. Aquí sí, fíjese. Alfa es igual a beta. Si la conductividad es 0, no tenemos que ningún material conductor, la conductividad va a ser igual a 0. Esa tenemos solamente en los dieléctricos, ¿no? La conductividad siempre está presente en materiales conductores, por eso es que al paso de la corriente eléctrica o al paso de una onda electromagnética se calienta. Y parte de la energía electromagnética la convierte en energía calórica. Pero aquí resulta que esta ecuación es importante. Porque nos va a definir una magnitud que se denomina la profundidad de penetración. ¿Qué cantidad de energía ingresa al interior del conductor? Es lo que les decía a ustedes. Tenemos una antena que es esta, el aire, viene la onda electromagnética, va hacia el material. ¿Y cómo es que ingresa esta energía al material del cual está construido o constituida la antena?
Y fíjense en que eso depende, o va a depender de la conductividad del material. Porque la profundidad de penetración se la calcula 1 sobre alfa. La profundidad de penetración efectiva de una onda electromagnética en un medio conductor también se le conoce con el nombre de profundidad pelicular. Es la distancia en la cual la onda decae hasta 1 sobre E. E es el 2.7173, ¿no? Es el valor de la base del logaritmo neperiano. Es decir, un 37% aproximadamente de su valor. Y puede expresarse como. Está la fórmula. Fíjese, la profundidad de penetración es igual a 1 sobre alfa. Siendo alfa este valor. ¿Desde qué depende la profundidad de penetración o la cantidad de energía que va a ingresar al material? De las características del material, la permeabilidad y la conductividad, de la frecuencia de la onda. Recuerden ustedes que cuando estudiaban en física de semiconductores, en física paraelectrónica, en el caso de telecomunicaciones, la energía de una onda se calculaba como la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. Reemplazamos y tendríamos de esta manera profundidad de penetración. 2 sobre la conductividad por la frecuencia angular y multiplicado por la permeabilidad del material. Decía que, según la definición, fíjese, dice, es la distancia a la cual la onda decae hasta 1 sobre E, o un 37% aproximado del valor con el cual ingresa la onda al medio, ¿no? Entonces, E a la menos 1 es 0.3678, aproximadamente 0.37. Recuerden que este E es la base de los logaritmos neperianos. Fíjense, aquí tenemos el medio A y el medio B. Viene la onda, choca, parte de la energía se regresa y la otra ingresa al material B. Pero al material B, ¿cómo determinamos la energía que ingresa? Con esta expresión. Esta es la energía que ingresa. En el punto aquí medimos cuál es la amplitud de la señal y le colocamos del 100%. Como esto va a ir decayendo en forma exponencial, llegamos hasta el punto en el cual la amplitud de esta onda decae hasta un 37%, y a esta distancia le conocemos como la profundidad de penetración de la onda en el material. Fíjese, algunos van a ser más pequeños, otros van a ser más grandes, la distancia, ¿no? Todo depende de la conductividad y de la frecuencia, de las características del material y de la frecuencia que estamos empleando en la propagación de la señal. Entonces tendríamos más o menos de esta forma, ¿no? Fíjese, la onda electromagnética incide y parte se regresa. Esto es A, o la amplitud. Ingresa, se va atenuando, y el momento que tenemos aquí, A por E a la menos 1, o el 37% de A, hasta aquí es la profundidad de penetración de la onda. ¿Entendido, por favor? Sí, Inge. lo que nos faltaría antes, fijémonos aquí nada más, porque va a ser igual para todas los materiales. La constante de propagación viene, las unidades es 1 sobre kilómetro, o 1 sobre metro, o 1 sobre milímetro.
Es decir, uno es la unidad de esta constante propagación en medios dieléctricos, conductores, semiconductores, cuasiconductores. La unidad es 1 sobre metro. Las unidades de alfa. Las unidades de alfa es Neper. Con una P o con 2P, como ustedes lo encuentren, sobre metro. Y las unidades de beta, en cambio, son radianes sobre metro. ¿Sí? Las unidades que tenemos, ¿no? Por lo tanto, si la profundidad de penetración es 1 sobre alfa, la profundidad si está en metros, nos va a dar en metros la distancia. Entonces, eso quería recalcarles a ustedes en este instante, ¿no? Las unidades. Y también aquí existe una relación. A ver si ustedes... La relación, un Neper en dBs, ¿a qué es igual? Porque generalmente las atenuaciones vienen en dBs. Entonces, fíjense ustedes, más o menos, hagan un análisis y vean. O mejor, pueden hacer un análisis ustedes mismos o pueden buscar en internet un Neper a cuántos dBs equivale. Ocho. Entonces veamos cómo calcular la impedancia de un medio conductor. Recuerden que les había indicado que esta es la fórmula general para cualquier medio de transmisión, porque esa la obtuvimos sin poner ninguna condición, solo trabajando con la ecuación de Faraday. ¿Ah? Como es queremos calcular el módulo. Y el módulo de K, pues, regresémonos un momentito para ver el módulo, cómo calcular el módulo de K. Fíjese el módulo de K. Aquí, ¿cómo obtenemos el módulo, no? Como es un número imaginario, el módulo va a ser igual a la raíz, esto no hay ningún problema, de la conductividad, frecuencia angular, la permeabilidad, sobre raíz de 2. Y calculamos el módulo. Este módulo es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que también es 1. Entonces, el módulo es igual a la raíz de frecuencia angular, conductividad. Denme un minutito, por favor. Ya, denme un segundito nada más, ¿sí? Por favor.
Ya, entonces regresemos, ¿no? Lo que estábamos viendo. Perdón la interrupción. Entonces, la conductividad multiplicamos por frecuencia angular, por la permeabilidad sobre 2. Y como estoy aquí me va a dar resultado raíz de 2, simplemente le pongo acá también. Y vamos a eliminar, ¿no? Eso quiere decir que el módulo simplemente va a ser igual a la conductividad, frecuencia angular y por la permeabilidad. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean de dónde salen estos los valores que vamos a seguir obteniendo, ¿no? Ya. ¿De dónde salía este raíz de 2? Y luego, ¿de dónde sale este valor de K? Con este valor de K podemos reemplazar en la impedancia. Si la impedancia es igual mu por W y sobre el módulo de K. Ingresamos dentro de la raíz como mu cuadrado y frecuencia angular al cuadrado y podemos eliminar, ¿no? Mu con mu, frecuencia angular con frecuencia angular. Y tenemos de esta manera la impedancia. Fíjense, la impedancia para un medio conductor es igual a la raíz de mu por frecuencia angular y dividido para la conductividad. Y esta impedancia sí depende de la frecuencia. 2pi por f es la frecuencia angular. Una magnitud muy utilizada en antenas, lo que les estaba indicando a ustedes, es la resistencia del material conductor, la cual se puede obtener de la siguiente manera. Fíjense aquí, este es el módulo de la impedancia, pero lo que necesitamos es a esta impedancia no como un escalar, sino como un número complejo, de tal manera que la parte real es la impedancia, la parte real es la resistencia y la parte imaginaria va a ser la reactancia. Lo que necesitamos aquí calcular u obtener es por separado los valores de esta impedancia, y es lo que vamos a realizar, porque en antenas es muy empleada, ¿no? En algunos ejercicios hemos utilizado el valor de la resistencia de un conductor, y a veces ustedes se olvidan, ¿no? Y lo más fácil es, no nos dieron, no hemos estudiado, no obtuvimos, y por eso les vuelvo a recalcar aquí lo que dice, una magnitud muy utilizada en antenas es la resistencia del material conductor, la cual se puede obtener de la siguiente manera. E inclusive, esta resistencia del material conductor, ustedes lo van a emplear en líneas de transmisión, o lo emplean en líneas de transmisión, el momento que están calculando el factor de calidad de una cavidad resonante. Eso ustedes, la materia de líneas de transmisión tienen en el 6º semestre, y ahí emplean este valor de la resistencia superficial, les llaman ahí. Colocamos entonces la fórmula general de la impedancia. La constante de propagación no lo vamos a dividir en módulos, no le vamos a obtener el módulo, sino que vamos a trabajar con la parte real y la parte imaginaria. Podemos ingresar, sí, dentro de la raíz mu y épsilon y racionalizar. Fíjense, porque el 1 más j tenemos en la parte del denominador. Entonces ingresamos mu cuadrado, w cuadrado, sigma w sobre 2. Podemos eliminar, ¿no? Mu, w y w. Arriba tendríamos 2 permeabilidad por la frecuencia angular y sobre la conductividad. Eso que multiplica 1 sobre 1 más j. Esto debemos racionalizarle la impedancia y le vamos a racionalizar a este valor. Multiplicamos por el conjugado y arriba tendríamos 1 menos j y abajo 1
más 1 al cuadrado, porque recuerden que esto sería 1 menos j al cuadrado, y menos j al cuadrado es 1. Estamos colocando aquí. Menos j al cuadrado es menos 1, con este menos se me hace más, y tendríamos 1 menos j sobre 2. Y ese 2 podemos ingresar inclusive dentro de la raíz. Entonces le podemos ingresar dentro de la raíz a este 2. Y al ingresar dentro de la raíz ingresa como 4. Eliminamos o tomamos la mitad. Y la impedancia sería igual a la raíz de mu, permeabilidad, o la frecuencia angular, sobre 2, o la conductividad, y 1 menos j. De esto y aquí tomamos solo la parte real. Fíjese que la parte real es igual a la parte imaginaria. Eso se cumple en un conductor. Pero tomamos solamente la parte real, que sería esta y aquí. Entonces tomamos la parte real, pero antes, bueno, le podemos reemplazar a que es igual W. W es igual a 2pi por F. Y se puede eliminar el 2. Y esta sí es la fórmula que la resistencia superficial del conductor solo es la parte real de la impedancia, o este RS. Entonces el RS es igual a la raíz de mu pi por la frecuencia sobre la conductividad. Fíjense en que esta resistencia depende de la frecuencia. La conductividad, la permeabilidad, estos son valores constantes del material, al igual que pi. Pero en cambio, las ondas no vienen a una sola frecuencia, o ustedes no tienen señales con una sola frecuencia. Tenemos señales de AM, y esa señal de AM las señales de AM son en el orden de 500K. La señal de AM está entre los 520 hasta 540 hasta los 1500 kilohertz. Fíjese, ahí tenemos una gran cantidad de frecuencias, ¿no? En el caso de hablar de AM, de FM, desde 88 hasta 108. Y todas esas señales ingresan a una antena. Las de televisión, si hablamos de antenas de señales de televisión abierta de VHF, están desde 54 MHz hasta 216 MHz. Las señales de VHF. Todas esas señales están en el aire. Y por eso es que colocan una antena y esa antena va a captar la señal de las ondas que están en el aire. Esa es la razón también de que el tamaño de las antenas depende de la frecuencia de la señal a recibir. No es la misma. Y se tiene diferentes tipos de antenas. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Sí? ¿No tienen preguntas, dudas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? Inge, disculpe, entonces solo quedaría con la parte, la resistencia, solo quedaría con la parte real. Ya, para lo que es el análisis, sí. Para lo que es el análisis de las atenuaciones que sufre la señal. Fíjese, ¿por qué la parte? Dos razones. Cuando trabajamos en líneas de transmisión, las ondas electromagnéticas que ingresan en una cavidad resonante, lo que hacen es viajar en el interior
de la cavidad, que es una cavidad hueca de paredes conductoras y tienen un dieléctrico. ¿Qué es lo que hace la onda? Viene, choca con una pared, rebota, choca con la siguiente pared, rebota y así sucesivamente va la señal propagándose. Y en estos puntos de rebote es donde existe pérdidas de la señal. Y las pérdidas de la señal va a depender de la conductividad. Y la resistencia depende de esta conductividad. Entonces, por eso es que se toma en cuenta solo la parte real de aquí. De igual manera, en una antena, en cambio, ¿sí? Tenemos de una antena ¿sí? En la cual se conecta los cables ¿sí? Que van hacia el equipo, ¿no? Aquí colocamos la antena, el adaptador de impedancias o el balón y luego le mandamos al cable coaxial. La onda que viene aquí, esta onda, en el caso de hacer una antena receptora, dependiendo del material, va a ingresar la señal en este punto y tendríamos aquí la profundidad de penetración. Es en el caso de que esta antena está trabajando como receptora. ¿Qué pasa si está trabajando como una antena transmisora? Entonces le colocamos aquí. De igual manera ponemos los dos conectores. La antena. ¿Sí? El adaptador, viene el cable y el cable va hacia el generador o hacia el transmisor. ¿Qué es lo que hace? Este transmisor envía una cierta cantidad de energía que llega a la antena, pero aquí, dependiendo de esta resistencia, que también es función del material que está construida la antena, parte de esa energía se va a perder en la antena al calentarse, y la otra va a ser la que envíe hacia el medio de transmisión. Recuerden ustedes que cuando tenemos una impedancia, el único elemento que consume energía es la resistencia. De ahí, la reactancia capacitiva o la reactancia inductiva, lo que hacen es almacenar energía. En el caso de antenas no nos interesa que almacene la energía. Lo que nos interesa es que la energía o la señal que genera el transmisor llegue hacia la antena y toda esa energía que tiene la antena envíe hacia la parte externa. Y eso se consume en la resistencia. No sé si está explicado lo que usted me preguntó. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Entonces, si no tienen inquietudes, por el día de hoy vamos a quedarnos aquí. Quería pedirles yo un favor el día lunes. Tal vez no tengamos clases, si no les envío el link el día domingo en la noche o lunes en la mañana. No tendremos clases porque tengo una actividad que realizar a partir de las 2 de la tarde, de la 1:30 de la tarde, ¿no? Tal vez no me desocupe y por esa razón les estoy indicando que tal vez el día lunes no tengamos clases. No estaríamos viendo el próximo día miércoles, realizaríamos lo que son ejercicios y estaríamos listos para la prueba que la rendiremos el próximo día miércoles. O si ustedes quieren, podemos adelantar la prueba para este día lunes, ¿no? Pues el día lunes les dejo una prueba y yo cumplo con la actividad que debo realizar y ustedes darían la prueba. Esa es la inquietud, que quiero opiniones acerca de esta actividad. Inge, el día lunes también tenemos prueba de análisis de circuitos. Ya. Entonces dejémosle para el día viernes. Por favor, Inge. Ya.
No hay problema, entonces le dejamos para el día viernes y como les digo, si me desocupo antes de la actividad que debo realizar, yo les enviaré el link para que se conecte. Caso contrario, les pido disculpas por esta ocasión de no cumplir con la actividad de clases del día lunes. Si nos falta algunas horas, les llamaría en cualquier momento para recuperar esas 2 horas. Eso nada más. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de cuidarse. A pesar de que tienen la primera dosis, por favor, si se pueden contagiar, ¿no? Cuídense hasta que nos coloquen la segunda dosis. Y de igual manera íbamos a tener que cuidarnos también. Recuerden que la vacuna no es que nos hacen inmunes a la enfermedad. Con la segunda dosis lo único que nos hace es que si nos contagiamos, no lleguemos a estar en estado grave, sino en estado leve y moderado. Eso es lo único que nos cubre la vacuna. Por eso hay que estarse cuidando, ¿no? Recuerden ustedes que dentro de su hogar hay muchas personas y algunos todavía no reciben la vacuna, ¿no? Ustedes tienen hermanos pequeños,